chicos, a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias, Elizabeth, por contestar. Bueno, pues buenos días a todos y una disculpa por apenas entrar a la sesión. La verdad es que no podía acceder, no sé por qué, pero no me, no me cargaba la página. Entonces, pues ya, hasta ahorita que me pudo permitir el acceso y ya me pude conectar, ¿ok? Bien, chicos, díganme, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? ¿Quién me quiere dar un resumen de lo que alcanzamos a ver? Kelly. Buenos días. La clase pasada se vieron lo de las directivas avanzadas, también lo del testamento vital y recuerdo que en la sesión hablaba sobre el consentimiento informado y su importancia dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ok, muy bien. Perfecto, gracias, Kelly. ¿Qué más vimos, Antonio? Buenos días. Buenos días. Vimos sobre el derecho en el paciente en estado crítico y también hablamos sobre la norma 025 de cuidados intensivos. Ok, bien. Gracias, Antonio. Elizabeth, ¿qué vimos respecto a la norma? ¿Qué hablamos respecto a ello? Sobre ello hablamos sobre los criterios para que entren los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, eh, Ok, que eran por funciones, que eran pacientes con insuficiencia, pacientes con alto riesgo y pacientes que tuvieran como cuidados especializados, pero bueno, sí que se dieran cuidados especializados en pacientes con que se le pudiera dar en cuidados críticos. ujú. Ok, Elizabeth, gracias. Diana, ¿qué más vimos, Diana, respecto a lo que son los conceptos de qué es una directriz avanzada, qué es un testamento vital, qué es un poder médico? Diana, adelante. Buenos días. Es la primera vez que me conecto a la clase. Disculpe por el horario. Tengo un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche en jornada diurna, pero por lo que alcancé a ver en la clase que grabaron del fin de semana pasado, es algo muy importante lo lo del poder médico, porque pues en pacientes críticos, en pacientes en cuidados intensivos, pues no tienen la habilidad o la autonomía de tomar decisiones. Entonces, creo que de lo que alcanzo a recordar, era muy importante ver por el bienestar del paciente, valorar todas las acciones que sean en beneficio de él, es lo que alcanzo a recordar. Ok, muy bien, chicos. Bien, Diana.
¿Quién más falta de participar? Yuriana, ¿qué más vimos respecto a la clase pasada? Hola, buenos días. Yo tengo pendiente entrar a la clase pasada, tuve problema para ingresar. ¿Mm? Ajá, necesito ver la clase grabada. Ok, pero sí vimos la clase grabada. No, tuve problema para ingresar a la clase grabada. Ok, ¿y la tarea? ¿De qué hablaba la tarea entonces? ¿Qué hizo? Porque eso fue respecto a la clase. No, apenas ahorita estoy entrando a la clase. Es que de la clase anterior todavía no sé. Ok, bueno, gracias. Bien, chicos, entonces vamos a empezar, ¿ok? En lo que se proyecta la presentación, pues vamos a hablar un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, pues corresponde ver, si no mal recuerdo, la unidad número 3, ¿sí? Ya creo que para terminar nuestra primera materia. Y la unidad número 3 hablaba acerca de lo que es, o vamos a ver, lo que es ¿cómo se llama? Derechos del paciente, ¿ok? Derechos del paciente en estado crítico, que si ustedes los buscaron así, se dieron cuenta de que pues no hay como que derechos específicos del paciente en estado crítico, más sin en cambio los derechos son de manera generalizada, ¿ok? Vamos a hablar acerca de lo que es marco legal nacional y vamos a hablar acerca de lo que es justicia distributiva y bioética, ¿ok? O bioética y justicia distributiva. Junto con esto, pues vamos a hablar acerca de lo que es la priorización de los recursos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok, chicos, chicas? Bien, entonces, pues vamos a empezar con nuestro primer tema, en lo que aquí se proyecta, porque incluso me conecté también del teléfono por la conexión que luego como que falla un poquito en la computadora. Bien, entonces, como ya bien sabemos, el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pues es sometido, ¿no? Sometido a diferentes tratamientos, a tratamientos que en este caso son muy complejos, así como técnicas y procedimientos de tipo invasivo, que por lo tanto, pues va a limitar su independencia de mi paciente e incluso pues parte de su autonomía, algo que vimos desde la clase número 1, ¿no? Por lo tanto, si el paciente pierde su autonomía, pues va a empezar a tener más necesidades fisiológicas, que quién las tiene que cubrir, personal de enfermería, ¿ok? Eso hace que aumente el sentimiento de impotencia, de miedo, incluso pues de ansiedad de nuestro pacientito, ¿no? Que esto pues también altera parte de la comunicación, ¿ok? Impidiendo que pues mi paciente, tenga esa expresión de comunicar sus deseos, sus sentimientos, y por lo tanto, pues muchas de las ocasiones es incluso necesario inmovilizarlo para mantener pues los dispositivos colocados. Ya ven que a veces los pacientitos se ponen un poquito, este, ¿cómo se llama? Agitados, ¿no? Por el miedo, la ansiedad que les dan. Entonces, pues a veces tenemos que hacer o tomar este tipo de medidas, ¿ok? Ahora, para esto, pues es importante que el paciente y nosotros como personal de enfermería conozcamos los derechos que tiene mi paciente, ¿ok? Y yo les puedo preguntar, ¿no? Para ustedes, ¿qué es un derecho? Porque para mí, Diana, un derecho de manera generalizada, ¿no? No enfocarnos en los derechos de los pacientes. ¿Ok? Para mí un derecho, ¿qué sería? Bueno, para mí sería en este caso un conjunto de normas, ¿ok? O podríamos decirlo que es un sistema normativo, ¿ok? Que en este caso me va a mí a interponer, ajá, los deberes y las normas que confieren a alguien, ¿ok? En este caso, ¿a quién sería? Pues a un paciente. Por lo tanto, el derecho, pues a mí me va a regular
Una conducta puede ser una conducta social, en este caso principalmente, ¿ok? Y pues esto va a determinar y elegir la vida social que va a tener una persona, en este caso, pues un paciente. Por lo tanto, los derechos van a estar relacionados entre personas. A ver, permítame tantito porque creo que no se quiere ver la presentación. Bien, bueno, lo que creo que todavía no se ve, voy a seguir explicando. Les decía que los derechos pues van a estar, en este caso, bien. Pues les decía que van a estar en este caso, regulando, ¿no? Las relaciones entre las personas, entre lo que pueden ser empresas o incluso una institución, puede ser una institución educativa o en este caso, pues estamos hablando de una institución a nivel hospitalario, ¿ok? Eso para Diana sería un derecho. Yo les voy a preguntar, para ustedes, ¿qué es un derecho, chicos, chicas? Para mí son las reglas o leyes que existen dentro de una comunidad, con el fin de organizarlas y pues dar un orden dentro de su vida relacionándose con los demás. Ok, Kelly, muy bien. ¿Me puedes decir la primera palabra que mencionaste? Sí, le dije reglas o leyes. Ok, ahí lo volvemos a mencionar, ¿no? Reglas o leyes. Si yo escucho esas dos palabras que son reglas o leyes, ¿qué me está llevando a transportarme a que es algo de tipo normativo? Bien, Kelly. ¿Alguien más, chicos, que entendemos por derechos? ¿No? Bueno. Entonces, pues eso serían el concepto que tenemos de derecho, ¿no? Conjunto de reglas, conjunto de normas, este, ¿qué sirven para qué? En este caso, para que la persona a la que estamos atendiendo, vamos a meternos al ámbito de la salud, la persona que estamos atendiendo pues reciba una atención médica correcta, con un trato digno, respetuoso y que junto con esto los derechos le van a ayudar a que sea informado y le brindemos información de manera clara, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que yo les explicaba en la clase pasada es parte de los derechos que tienen los pacientes, ¿ok? ¿Qué derechos podemos tener? Muchísimos, ¿no? En este caso, podemos tener derecho a una atención adecuada, a un trato digno, a que se nos brinden información clara, a tener una libertad de decisión, a tener un grado de confidencialidad, a tener una segunda opinión médica, a una atención de urgencia, pero obviamente dependiendo del triage, ¿no? Tener derecho a un expediente clínico, tener derecho a lo que es una libertad de decisión, ¿ok? Y así puedo mencionar infinidad de derechos. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mencionar de uno a dos derechos por cada uno de ustedes, ¿ok? Para que los vayamos compartiendo. En este caso, miren, yo les voy a hablar del primer derecho para que veamos cómo lo vamos a explicar, ¿ok? ¿Ya se puede ver ahí mi presentación, chicos?
Sí, sí Sí, se ya. ven. ¿Sí? Ay, perfecto, gracias. Por fin ya la pude colocar. Nada más la voy a hacer grande en la pantalla para que lo veamos mejor. Bien, entonces el primer derecho que yo les puedo mencionar es el derecho a una atención, ¿ok? Derecho a la salud. ¿Y qué me dice o a qué me suena el derecho a la salud, chicos, chicas? Bueno, que toda persona sin distinción alguna debe ser atendido, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, muchas de las ocasiones el derecho a la salud se le es violado al paciente. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta situación? Seguramente ustedes han visto que a veces llega el paciente, ¿no? Y quiere ser atendido, quiere atención médica. Y le dicen, ¿sabe qué? Como no es derechohabiente, como no le corresponde al hospital, no lo puedo atender. Y lo rechazan, ¿no? O es que no hay médico, o es que no hay esto, no hay el otro, y lo rechazan. El paciente tiene desconocimiento acerca que tiene derecho a la atención en salud, ¿ok? Con ese actuar que estamos haciendo, violentando su derecho a recibir atención médica o derecho a la salud, ¿ok? Eso no es correcto porque estamos violentando su derecho. ¿Qué sí es correcto? Ah, bueno, mire, señor, no le corresponde la institución, más sin en cambio se le va a atender, ¿ok? Se le va a cobrar la consulta, que sería tanto, ¿no? Ahí estamos diciendo, no te estamos quitando la atención, se te está brindando la atención, pero se te va a cobrar, ¿ok? O a lo mejor te voy a estabilizar. Una vez que yo te estabilice, ahora sí te mando a tu unidad hospitalaria que corresponde. Eso también es un actuar correcto, pero si yo rechazo al paciente, ni siquiera lo atiendo, ni siquiera le permito nada, ahí sí estamos violentando el derecho, que es derecho a la salud. ¿Ok, chicos? Bien, Livia Rojas. ¿Qué derecho, o nos puede mencionar dos, por favor, que tiene de su tarea? Menciónelo, nos los explica y nos da un ejemplo, por favor. Buenos días. Buenos días. Pues en lo que yo estuve leyendo, habla mucho de lo de el derecho a la privacidad. Pues ahí sería, más que nada que que no se puede divulgar, la información sobre digamos, la enfermedad del paciente. O sea que es más, tienes derecho a que sea más reservada, pues. Y en este caso sería como un paciente con B24, pues, que pues no se puede poner como tal en un expediente, este, como tal la patología, sino que una abreviatura. También habla sobre hablaba como de la confidencialidad, este, pues va de la mano con la privacidad, ¿no? Pues se tiene derecho a que no se divulgue información de la situación del paciente, más que él lo autorice. Nada más. Ok. ¿Me puede volver a mencionar su derecho a la confidencialidad, verdad, Livia? Ujú, sí, y a la privacidad. Muy bien. Derecho a la confidencialidad y a la privacidad. Y este derecho entonces me habla de qué? De que yo como personal de salud debo de proteger la información médica y todos los datos personales de mi paciente. Eso es a lo que se refiere este derecho que nos acaba de explicar Livia. Muchas veces se violentiza, claro que sí. ¿Por qué? Porque es correcto que a lo mejor, no sé, si tenemos un paciente de VIH, ¿no? Se me ocurre. Es correcto que yo le diga al compañero que sigue, ¿no? A lo mejor si yo
estoy en el turno de la mañana y él está en el turno de la tarde, es correcto que yo le diga, ¿sabes qué? Mira, cuando estoy entregando al paciente, es un paciente que, mira, tiene VIH, hay que tener cuidado con lo que es la manipulación de fluidos corporales, ¿no? Ya sé que sabemos que hay que protegernos nosotros y proteger al paciente, pero con estos pacientitos, pues hay que poner más atención, ¿no? Entonces, te lo digo para que tengamos un poquito más de cuidado, nada más. Eso es lo correcto. ¿Qué es lo que muchas de las ocasiones se hace dentro de una institución hospitalaria? Que esas situaciones se agarran como chismorreo, ¿no? Ay, no, ya viste que el paciente de la cama tal, porque ni siquiera le dicen su nombre, ¿no? El paciente de la cama tal, no, pues que tiene VIH, ay, no, es que esto, es que lo otro. Y eso ya no es un actuar correcto. Ahí ya estamos violentando el derecho a la confidencialidad. Es correcto comunicarnos y decir qué patología tiene el paciente, pero para un actuar correcto de protección mía, claro que sí. Pero la situación número 2 que les expliqué, ahí ya no es correcto. Ya no lo estamos haciendo de una manera educativa, ¿no? De comunicación, sino de una parte de incluso, pues, incorrecto, ¿no? Bien, gracias, Livia. Yuriana, adelante, por favor. Trato digno y respetuoso. Ok. Eh, bueno, en relación a esto, yo lo puedo explicar como que se debe de conservar la privacidad del paciente, el, el cuidado digno y humano, tanto Ujú. de tanto en el momento de realizar algún procedimiento como de proteger sus datos y en todo momento pues hablar con la persona, así esté inconsciente, siempre explicarle los procedimientos que se van a hacer y tratarlo de una forma mm, pues sí, una forma humana. Ok. ¿Qué ejemplo pondríamos ahí, Yuriana? ¿No? Bien. Bueno, me dice su compañera que ella tiene el derecho de, o nos explicó el derecho de trato digno y respetuoso, ¿no? ¿Y qué nos habla o a qué se refiere este derecho? A que el paciente debe ser tratado con respeto a su persona, a sus creencias y a su privacidad, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto en los hospitales, chicos, chicas, o en las instituciones que hemos trabajado? ¿Qué pasa con los pacientitos que ya están en su etapa final de vida, que están en este caso en los cuidados paliativos o que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, específicamente los neonatos? ¿Qué pasa? Que a veces, como por ejemplo en los neonatos, cuando son prematuros o tienen una situación crítica así muy extrema, a veces los papás los bautizan, ¿no? Dentro del hospital, dentro de la unidad de cuidados intensivos, y se les permite esto. ¿Por qué se les permite? ¿Ok? Porque los pacientes, en este caso, ¿sí me escuchan bien? No, no se No, se escucha escucha bien. cortada.
Ok, dame un momento. A ver ahí, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Sí, ya. Sí. ¿Sí? Bien, gracias. Cuando no me escuchen, chicos, bien, por favor me avisan. Prendan su micrófono, interrúmpanme y me dicen, maestra, ¿sabe qué? Se está escuchando muy cortado, no le escuchamos bien y ya yo me conecto por mi teléfono, por otro medio que yo creo que es lo que voy a hacer mejor, ¿ok? Para que no perdamos tiempo más después en la sesión porque sí, ya ven que luego falla mucho el internet y así, ¿ok? Denme un momento en lo que me conecto. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Estábamos hablando del derecho que nos mencionó Yuriana, que es el derecho este, a recibir un trato respetuoso, ¿no? Y en este caso yo les explicaba que el hecho de recibir un trato digno y respetuoso, pues me habla de que debe de ser tratada a la persona con respeto, de acuerdo a sus creencias y a su privacidad, ¿ok? En este caso yo les explicaba, chicos, lo hemos visto mucho en la unidad de cuidados intensivos o en lo que son los pacientes de cuidados paliativos. ¿Qué pasa? Que a veces, como por ejemplo los pacientes adultos mayores que ya están en cuidados paliativos, les llevan al sacerdote para que se confiese, ¿no? O como por ejemplo con nuestros neonatos, a veces los papás quieren que se bautice y el sacerdote va, los bautiza en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué si se les autoriza eso? Porque bien se sabe que el paciente tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Bien lo dijimos, no importa la religión o la creencia que tenga, se tiene que respetar lo que el paciente decida. ¿Cuál es la decisión? Que vaya un sacerdote para que se bautice o por el contrario, que se confiese la persona que ya está en esta etapa final de la vida, ¿ok? ¿Qué me corresponde a mí como personal de enfermería? Bueno, si a lo mejor es mi turno y están bautizando al bebecito o va el sacerdote a confesar al paciente adulto mayor o adulto, ¿qué me corresponde? Pues únicamente dar la privacidad, a lo mejor darles un momentito en lo que está el acto y listo, ¿no? En este caso, Estoy yendo. Ay, amanecí yo contenta. Yuriana, ¿nos No ayuda sé, con tu estoy micrófono? contenta. No sé si pueda apagar su micrófono, Yuriana. Gracias. Bien, les decía, ¿qué me corresponde? Pues respetar esa parte, ¿no? Ese acto que está ocurriendo en ese momento. Ahí yo estoy respetando a mi paciente y a su derecho, que es el trato digno y respetuoso, sin importar religión, creencias y demás cuestiones que a lo mejor yo no soy, no sé, se me ocurre, yo no soy católica, yo no soy la religión por la cual están haciendo ese acto, ¿no? Si yo no soy únicamente, ¿qué voy a hacer? Respetar, no meterme y listo, no pasó nada, porque es el derecho que tiene mi paciente, ¿ok? Gracias, Yuriana. Kelly, adelante, Kelly, con otro derecho, por favor. Sí.
Bueno, podría ser la libre decisión, que ahí, bueno, cada persona puede elegir em, la manera en que quiere llevar algún tratamiento o algún procedimiento. También el derecho a una segunda opinión, tener la facilidad de poder contar con algún otro médico, o sea, que revise su diagnóstico. Y en el ejemplo, pues yo lo vi con mi hermana. Ella acudía a sus consultas de ginecología y la primera ginecóloga le dijo que su bebé traía doble circular de cordón. Después mi hermana fue con otro ginecólogo y le dijo que su bebé no tenía ninguna circular. Ok, muy bien. Muy bien, Kelly. En este caso, ya Kelly nos habló acerca de lo que es el derecho a la libertad de decisión y junto con esto la segunda opinión, que van de la mano las dos, ¿no? Vámonos con el primero. Libertad de decisión. ¿Qué quiere decir? Yo, paciente, voy a elegir la manera sobre cómo quiero que me cuiden, la manera en que o acepto o rechazo algún procedimiento, alguna intervención, ¿ok? Y junto con esto les digo, viene de la mano el derecho a la segunda opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, paciente, tengo el derecho de obtener este, una segunda consulta, pero con otro médico o con otro especialista, ¿ok? Mi derecho es de que no acepto su diagnóstico, voy a ir con otra persona para ver qué es lo que me dice, si me dice lo mismo o me dice otra situación, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué pasa con estos derechos? ¿Ok? Me dice, ¿no? En lo que es el derecho de la libertad de decisión, que yo puedo aceptar o rechazar un tratamiento o procedimiento, ¿no? Entonces, viene junto con esto el consentimiento informado, ¿no? Van de la mano ahora estos tres derechos. ¿Y qué me dice? Que yo a lo mejor, Diana, no acepto una intubación endotraqueal, por lo tanto no estoy aceptando una ventilación mecánica de tipo invasiva, ¿no? Se debe de respetar mi derecho, sí, pero ¿qué va a pasar? A ver, mire, señorita o señora, ¿no? Ok, usted no quiere aceptar la intubación endotraqueal porque ya sea que por miedo, por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, está bien, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Si usted no acepta la intubación endotraqueal cuando sea necesario y ya no pueda usted decidir, le puede pasar esto y esto, ¿ok? Yo estoy respetando su derecho, pero usted también tiene que estar consciente de las consecuencias o complicaciones que van a ocurrir cuando no le hagamos esa intervención o ese procedimiento, ¿no? Entonces, parte de lo que es el derecho a la libertad de decisión o a la segunda opinión, principalmente la libertad de decisión es: está bien, yo médico, yo enfermera o yo personal de salud acepto lo que usted me dice, pero ¿qué complicaciones o consecuencias hay? Son estas. Para que así el paciente entre en esa parte ¿cómo se llama? Esta palabra se me olvidó. Del razonamiento y diga, híjoles, no, pues creo que sí me conviene aceptarlo. O sabe que a pesar de lo que usted me dice, de lo que me pueda ocurrir, no lo acepto. Bueno, también es derecho del paciente decir, no acepto, y yo como personal de enfermería decir, bueno, respeto su decisión. Siempre y cuando yo ya le expliqué qué podría pasar si rechaza ese procedimiento que para mí es importante que se le realice. ¿Ok? Bien, Kelly, gracias. Antonio, otro derecho, por favor. Derecho a la autonomía, que sería a través del consentimiento informado o voluntades anticipadas. Ok, ¿y Eh, no los podría explicar? sí, por ejemplo,
En la unidad de cuidados intensivos, el paciente pues realmente cuando ya está inconsciente pues ya no puede tomar decisiones libres, pero sí deja el consentimiento informado y la voluntad que hizo antes de que fuera el paciente pues que estuviera en estado de coma. Y la otra sería pues derecho a la información, una información adecuada antes y después de que sea hospitalizado o de que se le haga un procedimiento. Ok, Antonio, muy bien. Me dijo derecho a qué, perdón, ¿cuáles son los dos derechos que mencionó? Derecho a la autonomía, Y el otro fue, a la información. ok, bien. Derecho a la autonomía y derecho a la información. Perfecto. Van nuevamente estos dos de la mano, ¿no? Autonomía dijimos que es yo tomar mi propia decisión, ¿ok? La autonomía vimos que las pacientes de la terapia intensiva se pierde, sí, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo respetar la autonomía de un paciente que no se puede comunicar? Chicos, chicas, o Antonio, ¿cómo lo respetaría yo? La autonomía. Es como había comentado que la respetaríamos basado en la voluntad anticipada que hizo el paciente. Y Ok, la otra perfecto. sería Ajá, basada al familiar. bien, muy bien. Perfecto. Entonces, para esto que hay que tener a la mano o en cuenta, pues la voluntad anticipada, ¿no? A ver, señor, señora, ¿qué es lo que quiere? A lo mejor muchas de las ocasiones el paciente de la terapia intensiva, pues no tiene esa capacidad de decir, de decidir antes, ¿no? Quiero que se me trate así y así. ¿Por qué? Porque a lo mejor iba caminando en la calle y lo atropellaron, porque a lo mejor iba para su casa en su coche y lo chocaron, porque a lo mejor, no sé, le pasó una situación que de un momento a otro tuvo un impacto en su vida que cambió completamente, ¿no? En ese momento, a lo mejor sí, no él no pudo tener una voluntad anticipada previo, pero ¿quién es la persona que en este caso va a tomar la decisión acerca de cómo quiere que se le trate? Bueno, el familiar legalmente responsable de esa persona, ¿ok? En caso de que a lo mejor no haya familiar y el paciente llegue en calidad de desconocido, ¿quién es el que toma la decisión en este caso? Pues el médico, ¿no? El médico es el que dice, ¿sabes qué? Pues no hay familiar, no hay nadie, el paciente no puede tomar una decisión, por lo tanto, pues yo médico voy a tomar una decisión respecto a lo que creo conveniente para mi paciente, ¿ok? Eso es el primero, derecho, perdón, a la autonomía. El segundo derecho que decía Antonio, es el derecho a la libertad. ¿Mencionaste, Antonio? ¿O cuál mencionaste como segundo? Derecho a la información clara. Ok, gracias. Derecho a la información clara, ¿no? Y en este caso, derecho a recibir una atención clara. Bien, este, ¿a qué nos referimos con derecho a recibir una atención clara, fácil y sencillo? Que yo, médico o personal de salud, le debo de explicar de una manera que el paciente o el familiar comprenda la información que le quiero brindar. Entonces, el derecho a recibir una atención clara es, a ver, yo me voy a comunicar con usted de acuerdo a la capacidad, al nivel económico, el nivel cultural, el nivel educacional que usted tiene, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿no? Nosotros como personal de enfermería
cuando entregamos al paciente o estamos en el cambio de turno, pues sí nos podemos comunicar con un lenguaje técnico médico. Pero con el paciente o con el familiar no vas a tener ese tipo de comunicación porque no te va a comprender. Entonces, parte de este derecho que menciona Antonio es decir, bueno, ok, no puedo hablarte con un lenguaje técnico médico. ¿Qué voy a hacer? A explicarte con un lenguaje coloquial, ¿ok? Un lenguaje que el paciente o el familiar a mí me alcance a comprender la información que yo le quiero brindar. ¿Qué pasa después? Que dice Antonio, no, a una información oportuna. ¿Y qué pasa muchas de las ocasiones en los hospitales? Que a veces ingresa el paciente y pasan horas y horas y horas y horas y no te dicen nada. A veces ya lo metieron a quirófano, ya se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, ya lo transfundieron, ya hicieron infinidad de procedimientos. ¿Y qué creen? Que nunca le avisan al familiar. ¿Qué pasa en este actuar o en esta explicación que yo le estoy dando? Pues de que se está violentando el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si te van a pasar a quirófano a tu paciente o a tu familiar, antes de que te pasen, te dicen, ¿no? O te deben de decir, ¿sabe qué? Mire, su paciente está en esta situación, lo vamos a tener que pasar o es necesario someterle a un procedimiento quirúrgico, cual sea el procedimiento, ¿me autoriza o no me autoriza? ¿No? Es necesario por esto. También viene de la mano, junto con este derecho que dijo Antonio, el consentimiento informado y la libertad de decisión que tiene el paciente o que tiene el familiar. ¿Ok? Pero desgraciadamente, como les menciono, en muchas de las instituciones o en hospitales de segundo o tercer nivel, pues no se hace esto, ¿no? Te dan informes hasta el día siguiente o hasta la madrugada y nada más, ¿no? Entonces, ¿esto es correcto? No. Lo correcto es que, pues de manera constante, se mantengan informados a los familiares o al mismo paciente acerca de su estado de salud, porque es parte de los derechos que tienen ellos como pacientes. Gracias, Antonio. De nada. Diana, Diana, Fajardo, ¿qué otro derecho tenemos? También nos podemos nosotros al mismo tiempo de tener el consentimiento informado, podemos tener un sustituto. ¿Qué es un sustituto? Pues puede ser un familiar, si en este caso el paciente cuenta con algún familiar en el cual pues haga ese papel de sustituto en la toma de decisiones si el paciente no tiene la autonomía para tomar las decisiones propias. Y esa persona que haga el papel de sustituto, pues puede tomar las decisiones, puede recibir la información del paciente, que el médico le otorgue, pues, y también tenemos derecho a la información, pues ya le habían comentado los compañeros, aunque en una terapia intensiva, aunque el paciente no esté en condiciones de recibir la información, pues se le puede dar a sus familiares o a esta persona como nombrado como sustituto para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el nombre de su derecho, Diana? Es en consentimiento informado y sustituto. Ok, entonces, ¿el paciente tiene derecho a un consentimiento informado? Claro que sí, ¿no? En este caso, pues él también tiene la libertad de decisión de aceptar o rechazar un procedimiento, claro que sí, y si se dan cuenta, también estos van de la mano junto con los demás derechos que acaban de mencionar sus compañeros, ¿no? Que mencionó Kelly, que mencionó Antonio, ¿ok? Gracias, Diana. Elizabeth, ¿qué otro consentimiento diferente tenemos?
¿No, Elizabeth? Bueno, Kevin, Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. buenos días. Eh, Otro derecho del cual pudiéramos hablar es en relación a contar con un expediente clínico. Todo paciente tiene el derecho a contar con este documento o este registro, el cual es un registro médico donde estará pues toda la información en relación a su atención. Tiene que ser veraz, clara, completa y pues confidencial, ¿no? Ahora sí que en este punto también entraría mucho que como pacientes tenemos derechos y obligaciones, entonces, pues para tener un buen expediente clínico, pues también el paciente tiene una obligación de ir a sus citas rutinarias, periódicas, para pues tener un buen registro y teniendo un buen registro, pues la calidad de atención va a ser mucho mejor. Ok, Kevin, muy bien. Y lo dijiste muy asertivamente, Kevin. Este, que el paciente tiene derecho, en este caso, a un expediente clínico. Pero, bien lo dijiste, tiene la obligación de acudir de manera periódica o como se le solicite a sus consultas médicas, ¿ok? No todo es nuestra culpa siempre, ¿no? Porque así como Sí. yo estoy respetando algo de mi paciente para cuidar su integridad, su autonomía, lo que ustedes quieran, él también tiene obligaciones conmigo como sector salud, ¿no? A ver, esto va de la mano. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, ¿ok? Esto es viceversa. Por lo tanto, entonces, bien lo dijo Kevin, en este caso, el derecho al expediente clínico, pues es una facultad que tenemos todos como pacientes, ¿ok? Que en este caso, el expediente clínico, pues es el que me explica toda la información médica del estado de salud del paciente, desde que ingresó hasta que tuvo su egreso, ¿no? Por lo tanto, ya para eso tenemos una norma, que es la norma 004 SSA 3 2012, que nos dice que es para regular el manejo, la propiedad y el derecho a solicitar un expediente o a tener un expediente clínico, ¿no? Y en este caso sabemos que el expediente clínico pues también es un documento médico legal, ¿no? Que yo siempre le digo a los pacientes, a mis alumnos, o te ayuda a salir adelante o te va a hundir el expediente clínico, ¿no? Por eso el expediente clínico en este caso, pues debe de estar completo, debe de contar con todos los apartados que me sugiere, ¿ok? Debe de estar todas las hojas o los consentimientos firmados, que la hoja de enfermería, que las notas médicas, que las indicaciones médicas estén con letra legible, que se alcance a entender, no rayaduras, no enmendeduras, que el corrector, que con la agujita le hice y le coloqué la letra encima, no, porque eso ya no es correcto. Ahí estamos violentando el expediente clínico que tiene el paciente y por lo tanto, pues ya no contaría como parte por la situación en que se encuentran esas hojas, ¿no? Recordemos que pues actualmente ya podemos tener expedientes clínicos de manera física o expedientes clínicos digitales, ¿ok? Que en este caso, ¿qué pasa? Que se debe de guardar un expediente clínico mínimo 5 años, pero ojo, a partir, de la última consulta o el último acto médico que haya tenido mi paciente, ¿ok? ¿A qué me ayuda el expediente clínico? Me ayuda a que yo pueda tener todos los datos estrictamente que sean confidenciales y que no se pueda revelar nada de su contenido a una persona ajena al paciente. ¿Ok? Eso es lo que nos dice y que es importante que sepamos del expediente clínico. Si ya pasaron 5 años y el paciente no ha tenido ningún acto médico, ninguna consulta ni nada, ¿qué pasa? Pues se manda al archivo muerto, ¿ok? Y
de caso contrario que el paciente consecutivamente esté acudiendo a consultas y demás, pues únicamente se van anexando los apartados, dentro del cual el paciente está siendo sometido a procedimientos, intervenciones, consultas y demás para agregarlo a mi expediente clínico, ¿ok? Recordemos que principalmente la hoja de enfermería, que es la que nosotros manejamos para el expediente clínico o para integrarlo, pues debe de ser todo con letra legible, sin tachaduras, enmendaduras, que corrector, que esto, que el otro, nada de eso, ¿ok? ¿Esto es para qué? Para proteger al paciente y para protegerme a mí si hubiera un caso médico legal. ¿Ok, chicos? Gracias, Kevin. ¿Algún otro derecho que no se haya mencionado, chicos, y que sea importante retomarlo? A no recibir a recibir atención de queja e inconformidades. Ok, explíquenos un poquito eso, Elizabeth. Pues que el paciente haya sido atendido de una manera que no le haya sido agradada y entonces se queja con el superior o con un supervisor para que puedan mediar la situación y en dado caso de que no sea así, puedan irse a mecanismos de controversia que ayudan al paciente y al profesional a mediar la situación para que puedan eh, tener un bien ambos. Ok, muy bien, Elizabeth. ¿Y qué pasa luego, no? Que llegamos al hospital y tenemos que en la casa me hicieron enojar, que el marido te hizo esto, que los hijos esto, como sea, ¿no? Y llegaste de malas al hospital. Y lo hemos visto mucho. ¿Qué dicen a veces los pacientes? Es que la enfermera es bien grosera. Es que no me gusta ir a ese hospital o a esa clínica o lo que sea, porque las enfermeras son bien groseras, te tratan mal, tienen unas carotas, te contestan mal y pues prefiero no ir o no preguntarle nada. ¿Esto es correcto? No. ¿Por qué? Porque también se está violentando el derecho que tiene mi paciente. ¿Ok? Por eso decimos trato digno y cuidar la integridad del paciente, ¿no? O lo que mencionó en este caso, Elizabeth. ¿Ok? Yo siempre les digo, los problemas que traes de tu casa, mira, de la puerta del hospital para afuera. De la puerta del hospital para adentro, le vas a dar la mejor atención a tu paciente. Yo sé que a veces estamos cansadas, ¿no? Como por ejemplo las que somos mamás, ¿no? Que tienen que hacer muchísimas cosas, que cuidar a los hijos, que los deberes de la casa, que la comida, que la ropa, que esto, que lo otro. Yo sé que hay muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor ahorita ustedes que están estudiando, pues que tienen que hacer las tareas, que tienen que conectarse, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer el otro, ¿no? Sí, tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos problemas todos, claro que sí, como seres humanos tenemos todos problemas, ¿no? De diferente magnitud, pero los hay. A lo mejor Kevin tiene más problemas que yo como Diana, a lo mejor Elizabeth tiene menos problemas y yo tengo más problemas. Al final de cuentas todos tenemos problemas, siempre, ¿no? Pero bueno, los pacientes no tienen la culpa de nada, de que te hayan hecho enojar, de que te enojaste cuando venías al hospital, no tienen derecho, no tienen perdón, la culpa de nada. Ellos están ahí, ¿por qué? Porque tienen una necesidad. Imagínense, se sienten mal y luego tú llegas con tu cara enojada, llegas con tu cara de pocos amigos y ni siquiera le dices buenos días a tu paciente. Imagínate cómo lo hacemos sentir, ¿no? Imagínense que yo ni siquiera la saludo ni les digo buenos días, llego con mi cara enojada todo el tiempo en la clase. Que imaginemos que sea de manera presencial, ¿no? Pues obviamente los haría sentir mal. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Que pues hay que cuidar esa parte de mi paciente y esa parte mía, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos, como bien lo dijo en este caso, Elizabeth, también violentando ese derecho al paciente, aunque sea algo mínimo que yo diga, ay no, ¿cómo crees que que por ese actuar yo voy a violar su derecho? Estamos viendo en este caso que sí se está violentando, ¿ok? Vamos bien, Elizabeth, entonces hasta aquí. ¿Y todos los demás, chicos, chicas? Sí. Bien.
¿Algún otro derecho que quieran mencionar? ¿O algo más? Sí, derecho a morir con dignidad. Ok, muy bien. ¿Qué de eso, Antonio? Eso pasa mucho en área de cuidados intensivos. Pues realmente en esa área pues son pacientes que están hemodinámicamente inestables. A veces pues de tanto tiempo que ya están ahí internados, este, pues a veces el tratamiento pues ya no es reversible. Y creo que a veces uno como familiar o a veces como el mismo personal, creo que les olvida ese tipo de derechos. Ok, muy bien. Entonces tenemos derecho a morir con dignidad, que en este caso aquí incluso lo dice la diapositiva, ¿no? Se prestará especial atención al tratamiento y cuidados del final de la vida, evitando el ensañamiento terapéutico y la futilidad, ¿no? Y en este caso es también respetar cómo el paciente quiere morir, ¿no? Si el paciente dice, ¿sabe qué? Mire, pues ya sé que a lo mejor me voy a morir, yo sé que estoy aquí en el hospital y es para mantenerme unos días más, pero ¿sabe qué? Prefiero irme a mi casa, descansar en mi cama, que toda la familia que me quiere ir a ver vaya y yo me sienta tranquilo. También es respetable lo que el paciente diga, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Aparte de cuidar el derecho de morir con dignidad, estamos cuidando el derecho de elegir cómo quieren ser tratados los pacientes, ¿no? Entonces, este derecho también es muy importante. Bien lo dijo Antonio, ¿no? Se ve en la unidad de cuidados críticos, sí, aunque sabemos que me dice la norma, en este caso, que únicamente el motivo de ingreso para la unidad de cuidados intensivos de los pacientes es que todos los pacientes que sean potencialmente recuperables, pero más sin en cambio, aunque creamos que es recuperable, bien lo dijo Kevin, ¿no? Son pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables. Por lo tanto, yo no sé cómo vaya a reaccionar el cuerpo de mi paciente, ¿no? Y a lo mejor en alguno de esos momentos, pues el paciente, digo yo, pues híjoles, va a fallecer. A lo mejor te vamos a sacar de la unidad de cuidados intensivos, te vamos a mandar a piso o a donde sea conveniente, pero aunque se encuentre fuera de la unidad de cuidados intensivos, este derecho está en todo momento. Si el paciente se quiere ir a su casa, aunque le acortemos más la vida, no importa. Debemos de respetar, porque también es el derecho de respetar la decisión que tiene mi paciente. ¿Ok? Gracias, ¿quién fue Antonio, verdad? Gracias, Antonio. Bien. ¿Alguien más, chicos, ya por último para continuar? ¿No? Bien. Entonces me dice aquí la diapositiva. Derecho a proteger la dignidad e integridad también es correcto, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? De que van a bañar al paciente en la sala de urgencias y sabemos que la sala de urgencias es un área donde hay muchísima gente, muchísima. Que están los pacientes, que están los familiares, que aparte están los médicos, que aparte está el médico adscrito, están los internos, que aparte está el personal de enfermería, y luego están los pasantes de enfermería, y luego están los estudiantes, que está la señorita de intendencia, que pasan mis compañeros de laboratorio, que luego van los compañeros de nutrición, que luego van los compañeros de rehabilitación. Hay muchísima gente y yo voy a bañar a mi paciente, ¿no? ¿Qué es lo correcto en el derecho de proteger la dignidad e integridad? Ah, bueno, que nada me cuesta con correr la cortina, que nada me cuesta con traer un biombo y tratar de que no toda la gente vea a mi paciente. A veces yo he visto en las salas de urgencias que está bañando la enfermera al paciente y de verdad, chicos, es algo que a mí sí me molesta, ¿no? Que el paciente desnudo y todo el mundo está pasando, todo el mundo lo está viendo. A mí, Diana, no me va a gustar que un día a mí me traten de esa manera o yo estar en ese escenario, ¿no?
qué incómodo y qué frustrante para una persona que no se puede expresar por su estado de salud y que la enfermera sepa que a ella no le gustaría que la traten así y más sin en cambio lo hace. Yo creo que no nos cuesta nada con hacer ese tipo de actuar donde cuidemos esa dignidad y esa integridad del paciente, ¿no? Derecho a morir con dignidad, ya le explicó en este caso y nos lo dijo Antonio. Derecho a respetar la autonomía a través del consentimiento informado y la voluntad anticipada, ya la mencionaron también por ahí. Derecho a recibir un cuidado especializado. En este caso sabemos que para eso tenemos diferentes tipos de especialidades, ¿no? Yo médico general no me puedo meter con los pacientes o mejor dicho, no es conveniente meterme al trabajo de a lo mejor de un paciente pediátrico cuando no soy pediatra, ¿no? No me compete a lo mejor hacer un tratamiento en un paciente de la UCIN porque esa no es mi rama. Entonces, bien dice, ¿no? Cada uno va a atender a la rama que les corresponde. Ustedes, enfermeros especialistas, por eso tienen su rama que se van a enfocar únicamente en el paciente en estado crítico, ¿no? Entonces, si el paciente, perdón, necesita de un urólogo, yo, médico general, no lo voy a tratar. ¿Con quién lo voy a referenciar? Con el urólogo, con el internista, con el cardiólogo, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque para eso ya están las especialidades. Bien, y esto que me ayuda a que, pues obviamente, aumente el periodo de vida de mi paciente, ¿no? Y obviamente a mitigar parte de su sufrimiento, que es parte de la beneficencia que veíamos, en lo que son los principios de bioética. Tenemos otro que me dice, ay, perdón, derecho de actuar en beneficio del paciente, derecho a la información adecuada y veraz, derecho a la participación familiar, derecho a la intimidad y confidencialidad y derecho a recibir un trato humano y personalizado. Todo esto se debe de hacer más en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Por el tipo de paciente que tenemos. ¿Ok, chicos? Hasta aquí. ¿Dudas o preguntas que tengamos? ¿Todo bien? Va a ser como una breve conclusión de derechos. Ajá. Creo que si se llevara a cabo más ese tipo de derechos como la información, hubiera menos demandas en las instituciones hospitalarias, porque creo que la institución pública es una de las más demandadas por ese tipo de derechos como la información. Como comentaba hace rato, de que si hay un paciente que lo metieron a urgencias y al rato ya está en quirófano y nunca le avisaron al familiar, creo que, y al rato tiene una negligencia o algo, y entonces el paciente pues paga las consecuencias y el familiar pues va y demanda. Ok, Antonio, muy bien, gracias. Exactamente, ¿no? ¿Por qué hay muchas demandas? ¿Por qué hay muchos malos comentarios, principalmente en hospitales grandes como IMSS, como ISSSTE? ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque como se están violentando los derechos de los pacientes, a lo mejor los pacientes en muchas de las ocasiones, chicos, chicas, no saben que tienen esos derechos, ¿no? Ahorita nosotros como personal de enfermería lo sabemos. ¿Qué pasaría si ustedes están del otro lado? Ahora en lugar de ser personal de salud, pasan a ser pacientes. A mí me gustaría que me trataran y que respetaran todos los derechos que yo les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso las demandas, que por eso los actos médico-legales, porque a veces los pacientes empiezan a leer, empiezan a conocer y dicen, no, a ver, es que aquí dice que yo tengo este derecho, pero también tengo esta obligación. ¿Qué pasa? Pues que ahora sí se vienen todos este tipo de demandas médico-legales, ¿no? De que porque me habló feo, que porque me vio mal, que porque no me quiso atender, que por muchísima situación, ¿no? Entonces, es aquí la razón por la que estamos como estamos en el país, ¿no? O por qué
ya incluso pues dicen, ay, es que en el seguro te atienden así. Ay, no, es que en el ISSSTE, no vayas porque pasan estas situaciones, ¿no? Ya no dicen, no sé, en tal hospital, sino ya de manera generalizada. ¿Por qué? Porque bien se dice, ¿no? Que por uno pagamos todos, y es correcto, ¿no? Porque estos malos comentarios por personas, eh, pues en este caso de las instituciones hospitalarias, que violentizan los derechos y el paciente ya lo dice de manera generalizada, ¿no? En lugar de que hablen bien de nosotros por nuestro trabajo, por lo que hacemos, pues tenemos en la mayoría pues este tipo de malos comentarios, ¿no? Que que pues hay por violentar los derechos que en este caso tiene mi paciente. ¿Ok? Gracias, Antonio. ¿Alguien más? Chicos, chicas. ¿No? Bien. Vamos a pasar al último tema. Faltan 40 minutos, que es bioética y justicia distributiva. Junto con esto, el tema es la priorización de recursos en la unidad de cuidados intensivos. Ya vimos qué es bioética. Ya vimos qué es justicia. Pero ahora vamos a darle un apellido, distributiva. ¿Y a qué me suena eso? A que debo de hacer una repartición por igual, que debe de haber equidad, que debe de haber igualdad. ¿En qué? En lo que son los recursos que hay en una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Y me dice que en este caso, la bioética en la unidad de cuidados intensivos adquiere una relevancia crítica debido a la escasez de recursos y a la alta demanda de atención médica especializada. Y bien, chicos, ¿qué pasa en la unidad de cuidados intensivos? ¿Quién hemos estado ahí o quién han estado en urgencias, en el área de choque, en el área de medicina interna? Un paciente en estado crítico requiere mucha atención, pero así como requiere mucha atención, muchos tratamientos y muchas intervenciones, el paciente requiere muchísimos recursos, tanto de insumos como recursos humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos visto, se ocupan muchos medicamentos, qué antibióticos, qué anticoagulantes, qué sedantes, qué analgésicos, qué catecolaminas, qué vasopresores, qué inotrópicos positivos, inotrópicos negativos, antiarrítmicos, lo que ustedes quieran, ¿no? Infinidad de fármacos que el paciente requiere muchas jeringas, muchas tiras reactivas para glicemia capilar, que requiere gasas, vendas, guantes, torundas, alcohol, que clorexidina, que isodine, muchísimos recursos de insumos, ¿no? Por el estado de gravedad. Y junto con estos recursos humanos, porque el paciente de la terapia intensiva necesita un médico intensivista, que son urgenciólogos y hacen todavía la subespecialidad en cuidados intensivos, ¿no? Que el paciente requiere, aparte del intensivista, a veces un internista. Y que aparte también necesita una enfermera especialista en cuidados intensivos. Y que aparte también necesita el paciente al laboratorista, al radiólogo, al nutriólogo, que igual necesita a un médico general, que también necesita al de imagenología para tomarle una resonancia, un ultrasonido, un eco y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi paciente necesita muchísimos recursos por la alta demanda que necesita la atención médica especializada. ¿Ok? Esto hace que entonces muchas de las ocasiones haya una escasez brutal de estos recursos de insumos o recursos humanos. Porque a veces el paciente de primer nivel, en este caso, no acude a un centro de salud. Imaginemos que tenemos un paciente que es diabético, que es hipertenso y que aparte tiene dislipidemias.
Paciente que no cuida su alimentación, no hace ejercicio, que tiene un trabajo inestable, ¿no? Este paciente bien pudiera ser tratado por un primer nivel de atención. ¿Cómo? Bueno, el primer nivel de atención le debe de enseñar cómo comer saludable y correcto. El primer nivel de atención le debe de explicar por qué es importante cuidar la dieta, la alimentación y hacer ejercicio. El primer nivel de atención le va a controlar estas enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y dislipidemias. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no va a una consulta a primer nivel de atención o el primer nivel de atención no busca a este tipo de pacientes y los trata. Esto me conlleva a que el paciente se vaya empeorando su estado de salud, vaya empeorando, vaya empeorando. ¿Y qué pasa? Que el paciente tiene un coma diabético, que llega el paciente con un aneurisma o con un ahí se me fue el nombre, con una disección aórtica, ¿no? Que llega el paciente con un EBC hemorrágico. ¿Por qué? Pues por su hipertensión que nunca se controló, porque el primer nivel de atención no hizo nada. Que el paciente llegó con un coma hiperosmolar o un coma diabético, porque tampoco se trató su glicemia, su glucosa, ni su diabetes, ni nada, ¿no? Y no me va a llegar este paciente complicado a un primer nivel de atención, me va a llegar a un segundo, a un tercero, donde este paciente es candidato a una terapia intensiva, ¿no? Por el estado de salud de gravedad que tiene. Obviamente sí es potencialmente recuperable. ¿Y qué va a pasar? Que como ese paciente aquí en México hay muchos, muchísimos, ¿no? Que ya es viernes, sábado, domingo, que comemos tacos, que cenamos hamburguesas, que tomamos refresco, que comemos alitas, que comemos esto, que comemos el otro. Y aparte, como es fin de semana, desde viernes hasta lunes, pues no hacemos ejercicio y demás estilos de vida que son incorrectos, ¿no? ¿Qué pasa? Que somos una población mexicana, que la mayoría de nosotros, o de la población en general, tiene hipertensión, diabetes, dislipidemias y demás situaciones, ¿no? Que hace que no nos tratemos y por eso la cantidad de pacientes, a lo que quiero llegar, la cantidad de pacientes que hay en un hospital de segundo y tercer nivel de atención. Porque se complican y como se complican ya no van a ir al centro de salud, ya van a ir a estos hospitales grandes donde van a ir directamente a la terapia intensiva, a la sala de choque o a la sala de urgencias o de medicina interna donde van a estar ustedes intensivistas, ¿no? Y que por la alta demanda que tenemos de atención médica especializada en terapia intensiva o en cuidados intensivos, hay escasez de estos recursos materiales o estos recursos humanos, ¿no? Por lo tanto, me dice aquí que en este contexto la justicia distributiva se convierte en un principio esencial para garantizar una asignación equitativa, ajá, de recursos limitados como ventiladores, camas, medicamentos y personal de salud. A esto es lo que quería llegar con toda la explicación que les dije. Si yo tengo ya actualmente muchos pacientes que se están descuidando y que por lo tanto están llegando conmigo, que soy intensivista o que me encuentro en un área crítica, ¿qué va a hacer? Híjoles, viene este tema. Yo debo de ver a quién le voy a priorizar mis recursos que tengo para asignar de manera equitativa todo lo que está en mi mano y a mi alcance, ¿no? Que a ver, que tenemos dos pacientes con el mismo diagnóstico, pero uno tiene 20 años y el otro tiene 75, ¿a quién le vas a dar las catecolaminas si solamente te quedan ciertas dosis y ya no te van a dar porque los recursos están limitados? ¿A quién se los das? Y empiezas a hacer una valoración, ¿no?
¿Qué hay que solamente tienes, no sé, 2 ventiladores, pero tienes a 4 pacientes que los necesitan? ¿A quién se los vas a dar? Que solamente tenemos 10 camas en la terapia intensiva y tenemos una desocupada y nos llegan 2 pacientes. ¿A quién se los vas a dar? Esto es hacer justicia distributiva. ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? A ver, un análisis clínico. Tenemos a tantos pacientes. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, les digo, ¿no? Tenemos 2 pacientes con el mismo diagnóstico, pero con diferentes características. ¿Ok? A lo mejor tenemos a 2 pacientes que tienen EBC isquémico o hemorrágico, ¿no? Se me ocurre. Pero uno tiene 30 años y el otro paciente tiene 75. El de 30 años tiene obesidad, pero el de 75 años tiene un peso normal. El de 30 años, por la obesidad que tiene, empieza con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es la de los pacientes un poquito más jóvenes. Ah, pero paciente, adulto, mayor que les puse como escenario, tiene diabetes mellitus tipo 1 descontrolada. Y aparte tiene hipertensión y el otro no. ¿A quién le vas a asignar la cama? ¿Al paciente joven o al paciente adulto mayor? ¿Qué hay que hacer? Ah, en este escenario hay que valorar las características que tiene el paciente para que de acuerdo a esas características digamos, a ver, a ti paciente se te va a asignar la cama de cuidados intensivos porque eres más candidato. A ti paciente, de segundo escenario no te lo puedo brindar por las características que tienes, por lo tanto tú te vas a quedar aquí en urgencias o aquí en la sala de choque, ¿no? Para esto nos sirve esta materia, para que hagamos un razonamiento de decir, a ver, ¿a quién le corresponde tal cama, tal recurso, de acuerdo a las características que tengan cada uno de mis pacientitos? ¿Ok? Por lo tanto, en esta parte de la justicia distributiva hay que tener en cuenta los principios de la bioética, que es autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, porque su propio nombre lo dice, justicia distributiva, una asignación equitativa de los recursos limitados que tenemos por la cantidad de población y la necesidad que esta misma tiene en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y viene la justicia distributiva, que me dice que es una asignación justa de recursos sanitarios entre pacientes, considerando lo que les explicaba, criterios éticos más allá de lo puramente clínico. ¿Ok? Me dice que no se basa únicamente en el orden de llegada o en factores económicos, sino en principios como qué tanta necesidad médica hay, cuál es la probabilidad de recuperación, que es uno de los criterios de ingresos más importantes en la terapia intensiva, cuál es la proporcionalidad del tratamiento que se te va a dar y cuál es la utilidad social en el contexto extremo, ¿no? A lo mejor la pandemia que vivimos de COVID, ¿a quién se le priorizó los recursos? ¿A qué tipo de pacientes? ¿De qué rango de edad? ¿De qué sexo? Y demás, ¿no? Ahora, también pasa otro escenario, chicos, chicas, que por qué eres recomendado, que por qué eres el amigo del director, que por qué eres el hijo de la directora, te voy a dar la mejor atención, voy a dejar a los demás pacientes sin medicamentos por dártelo a ti. Esto es hacer omisión o violentar la justicia distributiva en los pacientes, porque a lo mejor le estoy dando una cama en la terapia intensiva a alguien que no lo necesita. Y estoy dejando sin cama, sin atención, sin medicamentos, sin insumo a alguien que en este caso pues sí lo necesita. Eso entonces es hacer en este caso la omisión de la justicia distributiva y de la priorización de recursos que se deben de llevar a cabo en una terapia intensiva. Les pregunto a ustedes, ¿qué vimos de la tarea o qué entendemos por justicia distributiva y priorización de recursos en la unidad de cuidados intensivos, chicas, chicos? ¿Qué vemos en los hospitales?
¿Se lleva a cabo? ¿Se hace omisión? ¿Se violentiza? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros durante la jornada laboral? Hola, hola, buenos días. Buenos días, adelante, Kevin. En lo personal, en el hospital donde yo laboro, no tenemos una cantidad excesiva de pacientes, por lo tanto, se puede hacer una buena justicia distributiva y un buen análisis en relación pues, a los pacientes o candidatos para poder pasar a la terapia intensiva. Sabemos que en promedio un día en la terapia nos puede costar alrededor de 70,000 pesos, entonces sí es mucho la diferencia en relación a la atención en el área de hospitalización. O nosotros tenemos otra área llamada terapia intermedia, donde pues ingresan otro tipo de pacientes. Entonces, yo en lo personal trabajo en Clínica Iztecali, se llama, hasta ahorita he mirado que sí se ha llevado una buena justicia distributiva, eh, con base a ahora sí que los padecimientos y a un buen análisis por parte de los compañeros, ¿no? Tanto de ahí el urgenciólogo, el médico intensivista que está a cargo de ahí del servicio. Ok, Kevin, muy bien, muchas gracias. Bueno, en este caso su compañero ya nos está explicando que en su hospital pues sí se lleva a cabo de manera correcta la priorización de recursos y pues la justicia distributiva, que así debería de ser en todas las instituciones, pero pues lamentablemente en algunas instituciones pues no se llevan a cabo, ¿verdad? Bien, gracias, Kevin. ¿Alguien más, chicos, chicas? Ya para terminar la clase, en lo que hacemos está compartimiento de conocimientos o experiencias. Los escucho. Livia, adelante, Livia. Bueno, por ejemplo, nosotros en la unidad, este, pues más que nada vemos, este, la, como la distribución de los medicamentos controlados y antes de que nos ingrese algún paciente, pues damos parte de del stock o de la cantidad que tenemos en resguardo y mencionamos, por ejemplo, cuando el paciente requiere mucho lo que es la nore, le decimos al médico encargado, pues no tenemos tantas ámpulas y pues no creo que alcancemos el turno y ya pues el médico hace como que ve la situación del paciente y pues ya si el paciente no es recuperable o pues ya él dice, no, pues estas ámpulas ya no las utilicen, déjenle la cantidad del medicamento que ya está preparado y ya no preparen más porque si nos llega otro paciente, pues ya no tendremos el medicamento, pues. Ok, muy bien, Livia. Entonces, en este caso, como menciona Livia, ¿no? Se hace, y es eso correcto, un análisis clínico, ¿no? De, a ver, ¿quién lo necesita más? A ver, vamos a ver las características del paciente, y esto es algo que se debe de hacer siempre, siempre, siempre. Vamos a poner en balanza, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene tu paciente uno y tu paciente 2? ¿No? Ahorita no pongo nombre y apellido porque lo estamos haciendo de manera hipotética, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen para ver quién lo necesita más y a quién priorizarle ese recurso? Eso es lo que se debería de hacer. Eso es lo correcto, ¿ok? Antonio, ¿qué más podemos mencionar que es la justicia distributiva o en este caso la priorización de recursos en la UCI? En el hospital donde yo laboro, la justicia distributiva pues no está no se lleva a cabo al 100% por la sobresaturación de pacientes que existen.
realmente, como comentaban los compañeros, pues se hace un análisis clínico para verificar qué paciente lo necesita más y para poder derivar ese recurso, pues, a ese paciente que realmente sí lo necesite. Ok, muy bien, Antonio. Bueno, aquí tenemos pues otro tipo de escenario, ¿no? Supongo que en este caso, pues ocurre un poquito más estas situaciones en hospitales grandes, hospitales donde hay una sobrecarga de pacientes y por lo tanto, pues no se puede llevar a cabo de manera correcta estas situaciones, ¿no? Porque a lo mejor, pues muchos de los pacientes que se encuentran ahí son en un estado de gravedad. Por lo tanto, dices, híjoles, ¿a quién se lo doy? ¿Qué hay que hacer? Nuevamente les digo, valorar características de cada uno de los pacientes y de acuerdo a esto, hacer una asignación del recurso que a lo mejor está en escasez y a quién se le va a dar y a quién pues se le va a hacer un poquito de omisión acerca de este tratamiento o este fármaco o el insumo que ustedes quieran o se imaginen en este momento, ¿no? Gracias, Antonio. ¿Qué más encontraron de su tarea acerca de justicia distributiva y priorización de recursos en la terapia intensiva, chicos? Los demás que no han participado, o yo les digo quién. También encontré que la justicia distributiva también tiene que ver con con los, como había comentado, los médicos para poder decidir si el paciente entra en un estado de coma o no. Y eso es para optimizar más que nada los recursos, porque a lo mejor en ese hospital no se cuenta con tanto los anestésicos necesarios para poder ser inducido a un coma. Y pues obviamente muchos ahí tienen un dilema por toda la situación, tanto el personal biomédico y el profesional.
Bien, chicos, ¿me escuchan ahí ya mejor? ¿O ya me logran escuchar? Sí, ya se escucha. Ay, gracias. Una disculpa, pero no me dejaba acceder a la sesión, me aparecía que error, error y error. Pero ya. Este, estaba hablando Elizabeth, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Correcto, Elizabeth? Sí, Ok, ¿nos puede volver a explicar lo que nos estaba mencionando, por favor? Porque ya no la alcancé a escuchar. Fue cuando me sacó de la sesión. así estaba comentando que también como la justicia distributiva es cuando también los pacientes que están en cuidados intensivos se decide mandar a un estado de coma, igual y a lo mejor en ese hospital no se cuentan con los recursos necesarios para poder mandarlo, ya que el paciente puede ser terminal o crítico, entonces es cuando entra ahí la justicia distributiva con el personal para poder optimizar los recursos. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, pues ahí tenemos otra parte de lo que es en este caso, pues la justicia distributiva, ¿no? De acuerdo a lo que mencionó Elizabeth. Ahora es muy cierto eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Valorando qué tipo de paciente tenemos y de acuerdo a ese paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿No? Esto es pues un claro ejemplo de lo que es hacer una justicia distributiva, pues de manera correcta, en este caso, pues de manera equitativa, ¿no? Bien, ¿qué más podemos mencionar de este tema, chicos, chicas? ¿O eso sería todo? ¿No, nada? Bueno. Hola, hola. Ah, adelante, Kevin. Como una conclusión, se pudiera decir sabemos que, como usted dijo, desde el primer nivel de atención es donde con la prevención pues nos ayuda a mejorar de que no sean tantos los pacientes que en su momento nos puedan llegar a la terapia intensiva. Entonces, pues si hablamos de prevención, volvemos a lo mismo. Pacientes tienen derechos, pero así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Entonces, cuando no hay un buen cumplimiento también por parte del paciente en sus obligaciones, desde seguimiento a atención, una buena alimentación, entre muchos, pues desgraciadamente todo esto nos lleva a una mala atención de salud, que no es como tal por el personal, sino a veces es por falta de insumos, por la gran cantidad de pacientes que no han cumplido con sus obligaciones en salud. Entonces, ahora sí que en pocas palabras, pues siento que hablamos muy bien en relación a los derechos que tienen sus pacientitos, pero pues así también van de la mano o en conjunto con las obligaciones que tienen para pues brindarles una atención más de calidad. Ok, muy bien, Kevin, y es correcto eso, ¿no? Que mencionó ahorita usted en esta participación, ¿no? No toda la culpa es del personal de salud, ¿no? Los pacientes también tienen la culpa. ¿Por qué? Porque a veces primer nivel es que el señor debe de comer de manera adecuada y equilibrada. Únicamente debe de comer la porción de proteína o de carne de lo que es el tamaño de la palma de su mano, no más, no menos, porque eso es lo que le corresponde, ¿no? Es que, a ver, está comiendo muchos carbohidratos, está comiendo dentro de esos carbohidratos muchas grasas, grasas que no le son buenas para su cuerpo, ¿ok? A ver, es que mire, usted ya tiene un índice de masa corporal de 31, de 30, ¿no? Ya está en un grado de sobrepeso o de obesidad. Es que hay que hacer ejercicio, y muchas cosas, ¿no? Constantemente estamos educando. Pero ¿qué pasa en la actualidad? El teléfono, las redes sociales, la televisión, pasan muchísimos anuncios. Que alitas, que papas, que hamburguesas, que helados, que esto, que el otro. Te estás metiendo constantemente cosas en tu cabeza de que debes de comer papitas, de que debes de comer esto, debes de comer el otro. Entonces es una pelea constante entre estas partes de lo que te dice, de lo que te muestran, de lo que te incita a hacer, redes sociales, televisión,
que sales a la calle y ves los comerciales, las pancartas, ¿no? Y entre el personal de salud, es que eso no debe de consumir, debe de evitar esto, debe de evitar el otro. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A quien te habla acerca de lo que es correcto? ¿O a quien te está engañando a través de una imagen bonita de una hamburguesa, de unas papas? ¿Con quién te vas a ir? Pues con esa cuestión, ¿no? Con lo que te trae mejor. ¿A quién le gusta realmente comer saludable? A la mayoría de la población no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que es una pelea constante, ¿no? Y obviamente, personal de salud, personal de primer nivel, tiene este gran trabajo, que es educar. Y si a veces desde casa no educamos a nuestros niños, a nuestras niñas, como por ejemplo los que somos papás, ¿no? Los que somos mamás, si no los educamos de que, a ver, como por ejemplo yo con mi bebé, ¿no? Yo, yo como por ejemplo con mi bebé de 10 meses, hasta el momento no le he dado azúcares. Sí le doy fructosa, ¿no? Como obviamente ver, frutas, que mango, que plátano, este, que manzana, que guayaba, que pera. Pero meterle ahorita a mi bebé de 10 meses azúcares añadidos, no. Sal, tampoco, ¿no? Cero pantallas. Y eso es lo que yo como, por ejemplo, yo como mamá y como personal de salud estoy implementando. ¿Por qué? Porque yo no quiero, y dicen las estadísticas, ¿no? Que los bebés que consumen azúcares añadidos y sales antes de los 2 años son bebés que tienen un alto porcentaje o una alta probabilidad de desarrollar en la adultez hipertensión y diabetes. Por esos estilos de vida y hábitos que desde casa, desde pequeñitos, mamá y papá les enseñaron, ¿no? Entonces, imagínense desde casa el daño que le hace mamá y papá a un bebé que no puede cuidarse de sí mismo, que como lo vimos, pierde su autonomía y que el único responsable son papás, ¿no? ¿Qué hacemos con enseñarle a la mamá desde que está embarazada a decir, a ver, señora, el bebé no debe de consumir azúcares añadidos, no debe de consumir sal antes de los 2 años de edad, por esto, por esto, por esto? Si yo ya le muestro este panorama, mamá y a papá van a decir, híjoles, ¿qué papá quiere lo peor para su niño? Nadie. Entonces, si yo le muestro este panorama a mamá y a papá, ¿qué creen? Que en un futuro vamos a tener una población menor con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. ¿A qué me lleva esto? A que voy a tener menos pacientes en un futuro en una terapia intensiva por descompensaciones metabólicas secundario a esto que yo les estoy hablando, ¿no? Entonces, claro que sí, es parte de la culpa del personal de salud, pero también es parte de la culpa de los pacientes, porque como bien lo dijo Kevin, tú como paciente tienes derechos, claro que sí, pero también como paciente tienes tu obligación. ¿Cuál es tu obligación? Cuidar tus estilos de vida, cuidar tus hábitos alimenticios, cuidar tus hábitos en base al ejercicio, ¿no? Es tu obligación que si ya eres diabético, que si ya eres hipertenso, tomarte tu tratamiento conforme el médico te lo indicó. Esa es tu obligación. ¿Cuál es mi obligación como personal de salud? Que si tú llegas conmigo y me toca atenderte, te voy a dar la mejor atención. Te voy a brindar una justicia distributiva de acuerdo a las necesidades que tú tienes. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que como desde el ejemplo que yo les coloqué de cómo yo estoy tratando a mi bebé hasta ahorita que ustedes como intensivistas pasa, ¿no? Que si tú previenes algo desde pequeñitos, en un futuro no vamos a tener este tipo de complicaciones o este tipo de pacientes y no vamos a tener esta balanza de decir, ¿a quién le doy tal recurso? ¿Al paciente A o al paciente B? ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya en un futuro únicamente voy a tener en una terapia intensiva, en un mayor porcentaje, pacientes que a lo mejor
tuvieron un accidente automovilístico, pacientes que a lo mejor tienen un tórax inestable, fracturas, una hipertensión intracraneal secundario a un traumatismo craneoencefálico, pero ya no a pacientes con enfermedades metabólicas, con enfermedades crónico-degenerativas descompensadas que me llevaron a una consecuencia como un EBC, hemorrágico isquémico, un aneurisma, una disección aórtica, un síndrome de disfunción multiorgánico, ¿no? Todo esto que se pudo prevenir desde pequeñitos y que primer nivel de atención le debe de enseñar desde que la mujer está embarazada hasta todas las etapas de la vida, ¿ok? Gracias, Kevin. Ahorita con esto que acabamos de explicar, pues ya vimos otro panorama, ¿no? De lo que es justicia distributiva en base a los problemas reales que tenemos ahorita en nuestro país. ¿Entendimos el mensaje que les quise dar a entender, chicos, chicas? Sí. 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 ¿Sí? Ok. ¿Algo más que quieran comentar respecto a esto ya para terminar la clase? No, nada, ¿todo bien hasta aquí? Bien, gracias, chicos. Pregunta para ustedes, ¿cómo van sintiendo las clases, chicos? ¿Qué les están pareciendo? Bueno, para todos. A mí me gustan las clases porque son interactivas y siento que no se hace tan pesado. Ok, muy bien. Esa era la finalidad, ¿no? Yo les dije desde un principio, vamos a tratar de que todos participemos, de que yo pregunte, que ustedes me digan, que yo participe y demás, para que no sean aburridos y obviamente los mantengamos despiertos y pensando todo el tiempo, ¿no? Gracias, Kelly. ¿Alguien más, chicos, chicas? Me parece que son clases muy dinámicas y pues las explicaciones son muy, ¿cómo lo digo? Se me hace que es una clase muy bien explicada. Ok, gracias, Kevin. Perdón, Antonio. Bueno, creo que si no hay comentarios hasta el momento, pues vamos a seguir trabajando así. Espero pues que la siguiente sesión se conecten más compañeros, que hoy sí se conectaron, creo que bastantes, pero todavía faltó uno, si no mal recuerdo, uno o dos. Entonces esperemos que ya se conecten en la siguiente clase. Diana, ¿qué queríamos comentar, perdón? Ah, sí, maestra, perdón la interrupción. Es muy dinámico su clase a mí me gustaría pues estarla tomando en vivo en el momento, pero por mi horario pues sí, va a ser muy difícil estar participando con ustedes en las clases. Yo creo que la mayoría las voy a tomar grabadas. Ahorita nada más por el servicio en el que estoy, tuve oportunidad de tomarla ahorita en vivo, tal vez el siguiente fin de semana, pero es muy dinámico y es muy interesante conocer las opiniones de todos los demás compañeros porque somos de diferentes estados del país. Y entonces la situación en cuestiones a los servicios de salud, pues yo creo que van por el mismo camino, sufrimos no, con las mismas situaciones, pero es muy bonito y es muy interesante conocer las opiniones de los demás. Ok, muy bien, gracias, Diana. Exactamente, ¿no? Desafortunadamente, pues a lo mejor muchos de nosotros o muchos de ustedes van a tener que ver las clases grabadas por sus trabajos, ¿no? Que no les permite su horario como que, este, pues conectarse y participar. Más sin en cambio, por eso pido opiniones y demás para que veamos que pues a lo mejor los problemas no nada más son en mi hospital, ¿no? O en mi estado, sino pues también son a nivel generalizado, ¿no? O vemos los distintos panoramas que tenemos de acuerdo al estado o al hospital o al nivel incluso de atención en el que estamos laborando, ¿verdad? Gracias, Diana. ¿Alguien más? Bien, bueno, si ya no hay nada más, pues esto sería todo por la clase del día de hoy. Nos veríamos dentro de 8 días, por favor, chicos. Gracias a los que se conectaron y excelente fin de semana a todos. Hasta luego.
Gracias, Hasta luego. igualmente, hasta luego. Pero Hasta luego, gracias.